con las palmas arriba, va a ser así. Sube la alabanza, sube la alabanza, sube la alabanza, sube la alabanza. Dígalo, sube la alabanza, sube la alabanza, sube la alabanza, sube la alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas, acción de danza, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube nuestra alabanza con manos extendidas, acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Una vez más, el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y las cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarlo a sus casas. Con tu voz. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarlo a sus casas. Yeah. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que queman, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía, un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que queman, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Con las manos arriba.
Jesús está sentado en su trono de autoridad. el fuerte cetro de su señorío. Sale desde el trono. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale de este lugar. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas de acción de gracias, con todas sus fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Si usted gusta buscarlo, Primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjate, qué tremendo. Le voy a decir, le voy a meter en contexto. El libro o la carta de Pedro está dirigida a cristianos judíos y no judíos, pero porque por causa de su fe fueron expulsados de Jerusalén. Los expulsaron por causa de su fe y se fueron a vivir a un lugar, a una sección, a un lugar conocido como Asia Menor. Está lejos de casa, en realidad estaba lejos de Jerusalén. Bueno, pues hasta allá fueron a encontrar refugio, pero no estaban en un mismo lugar. Era toda una región, vamos a decir así, como la península de Yucatán, que abarca Campeche, Quintana Roo y propiamente Yucatán. Algo así es el Asia Menor. Ahí es un corredor, y en ese lugar hay varias ciudades. A lo largo de esas ciudades estaban asentados los cristianos. Por eso es que usted no va a ver el nombre de una ciudad específico al principio de la carta, pero sí va a leer que está en Asia Menor, porque repito, era una carta que el apóstol Pedro escribió a los cristianos que están expulsados por causa de su fe. Fueron expulsados después del año 70 más o menos después de Cristo, cuando uno de los generales romanos, llamado Tito, si no estoy mal, arrasó con Jerusalén, arrasó. Entonces los cristianos se vieron en la necesidad de pensar qué iban a hacer, y urgía tomar decisiones, y muchos tuvieron que salir de Jerusalén. Entonces es así como Pedro, ¿verdad?, como apóstol de Jesucristo, está al pendiente de esos hermanos y les escribe
dos cartas que seguramente usted ha leído. Entonces el contexto no es tranquilidad, no es una vida pasiva. El contexto en el cual se escribe Pedro es un contexto lleno de hostilidad, de peligro por todos lados. Bueno, a esta iglesia que está regada por todo el Asia Menor, Pedro les exhorta a vivir una vida cristiana honesta, sincera, en que a pesar de las persecuciones o de las amenazas, pues ellos sean fieles a Dios. Ellos sean fieles a Dios, den testimonio de Jesucristo. Por eso es que Pedro le escribe varias cosas, entre estas lo que acabamos de leer. Entonces en estos 5 versículos es interesante lo que podemos descubrir. Vamos a entrar ahora al pasaje. En estos 5 versículos se menciona 5 veces la palabra roca. 5 veces. Pero de estas 5 veces, 4 veces tienen que ver con Jesucristo. Vea usted el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. Fíjese, si pudiera hacer un título para Jesucristo, fíjese cuál es ese título. Dice, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva. ¿Cuál es el título para Jesús? Piedra viva. Piedra viva. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice, pongo en Sión la principal piedra. ¿Cuál es el segundo título? Piedra principal o principal piedra. El orden de los factores no altera el producto. Pero estamos hablando de Jesucristo. Vea usted el versículo 7. Tercera ocasión en referencia a Jesús. Vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. Entonces Jesucristo es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo. En el versículo 8 está la otra ocasión en que hace alusión a Jesús como la piedra. Versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice que piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Entonces estas 4 ocasiones que acabamos de leer son en referencia ¿a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? A Jesús. De estas 5 ocasiones que se menciona la palabra piedra, una tiene que ver con nosotros. Mire el versículo 5. Pedro le dice a los cristianos, dice, vosotros también, como piedras ¿qué? Como piedras ¿qué? Entonces ese es el título de este tema. Piedras vivas. ¿Se fijó? Porque está diciendo que nosotros somos. No, póngase así, despierto. ¿Somos qué? Piedras vivas. Entonces dile a la persona que está al lado de ti, ahí te hablan, tú eres una piedra viva. Entonces Pedro les dice a los cristianos que ellos son piedras vivas. Amén. Ok, entonces yo necesito saber que estamos captando todo para que, bueno, pues el aprovechamiento sea el máximo. Entonces usted ya hoy sabe un poquito más de primera de Pedro y de segunda de Pedro, porque las 2 cartas están dirigidas a los mismos destinatarios. Usted ya sabe que fue dirigida la carta de Pedro a cristianos que fueron expulsados de Jerusalén por causa de su fe. Esto fue después del año 70 después de Cristo, cuando un general romano llamado Tito arrasó con Jerusalén. Por consiguiente, los cristianos tuvieron que huir. Y fue que se refugiaron en esa región llamada Asia Menor. Entonces, usted no lo sabía, pues ya lo sabe. Si tenía una idea, pues ya reforzó esa idea.
esta iglesia estaba siendo acosada, estaba siendo objeto de los ataques del enemigo. En este contexto hostil y difícil, Pedro el apóstol lanza estas dos cartas para motivar, para incentivar a la iglesia a permanecer firmes. Y entre otros mensajes, él ahora podemos entender que les está diciendo a los hermanos que ellos son piedras vivas. Piedras vivas. Pero para que esto tenga sentido, esto de piedras vivas, de este pasaje y de otro que les voy a comentar en un momento más, podemos aprender tres cosas. Hay tres enseñanzas muy bonitas que quiero compartir con ustedes, que se desprenden de este pasaje y de otro más que le voy a decir a continuación. Tres enseñanzas. Así que si trajo con qué anotar, anote, tome nota. Le invito a que tome nota. Luego chéquelo en casa. Si me equivoqué, me invita un boli y lo platicamos. ¿Ah? Me invita ¿cómo se llama? Una coca, puede ser, bien helada. Me invita un saborín, un dulce, un chicle para que lo digiera bien y la lo platicamos. Así que vamos a ver, hay tres enseñanzas. Número uno, Dios está edificando su iglesia. ¿Me escuchó? Dios está edificando su iglesia. Entonces, repítalo conmigo, Dios está edificando su iglesia. Entonces dile a tu vecino, Dios está edificando su iglesia. Lo que está sucediendo aquí en el plano físico, escuche esto, lo que está sucediendo aquí que usted puede ver es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hay un paralelismo, hay una similitud. Entonces vemos que aquí estamos construyendo. Nos ha tocado demoler. Muy pronto les vamos a mostrar unos videos de cómo esto se ha ido transformando. Vamos a ver si se pudiera hacer uno de esos de cámara rápida, meter fotos y videos así y ver en un minuto cómo lo que había se vino para abajo y lo que no había se levantó. Pero le quiero decir que construir ha costado mucho. No me lo está preguntando. No sé de dónde ha salido tanto recurso, pero sí sé que Dios es fiel y Él sigue proveyendo para que su iglesia física se siga construyendo, lo cual es un mensaje de que su iglesia espiritual también se está levantando poderosamente en este lugar. ¿Cuántos están contentos? No tiene cara de estar contento. Le veo a Leonel muy serio. Mana, bueno, y pellizquelo allá. No. Dele un beso para que esté contento. Mira eso, Leo. Ahora sí mostró los dientes, Leo. ¿Cuántos estamos contentos porque lo que está pasando en el mundo físico es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual, hermanos? Dios está edificando su iglesia. Le voy a decir, como en todo, ¿verdad? Hay momentos difíciles. El otro día sucedió algo en una oración hace 15 días, algo que yo no había planeado, se lo digo delante de Dios. Vinimos y se había gastado el material, nada más estaba colado hasta por acá donde estoy, y yo les había dicho a ustedes, vamos a terminar el año dejando el altar lo más completo posible. Usted se acuerda que la semana pasada no había este piso, estaba hondo, era tierra, estaba feo. Pero ya no podíamos estar en esa parte, teníamos que hacerlo de este lado. Así que moviendo y esquivando las cosas, hemos ido avanzando. Entonces ese martes sucede que estoy inquieto, estamos orando de ese lado y estoy inquieto porque digo, ¿qué haré? Necesito conseguir dinero para comprar material. Yo decía, con que haya para colar la plataforma y las escaleras, yo digo que estamos bien cerrando este año. Yo no había pensado el piso porque ya era mucho para mí. Y en ese momento le quiero decir, le pregunté a Luis, él es el coordinador de la oración. Luis,
tengo una inquietud de orar por la construcción. Y me dice él casualmente, pastor, ahora juzgue usted, y eso lo platicamos él y yo, juzgue usted. Me dice el pastor, casualmente no ha llegado la persona que le toca orar por la construcción. Para mí fue un indicativo de que yo tenía la oportunidad de hacerlo. Pero vamos más allá. Le dije a Luis, no sé qué ha pasado, que a algunas personas les da por irse antes que termine la oración. Le dije a Luis, entonces dame chance que ahorita que termine de orar el que está orando, yo dirija, para que yo invite a que juntemos un poco de dinero para comprar cemento, o que traigan el cemento. Por mí no hay ningún problema, está bien. Creo que tocaba el rema. Así que terminó de orar la persona que está orando y tomó el lugar. Y vieran, hermanos, sinceramente les digo, yo no pensé que esa noche Dios desate algo bonito entre la gente que estábamos reunidos orando. Pudieron entender los que estaban presentes que teníamos que hacer algo más por la construcción. Y ese día se levantó una ofrenda tremenda en efectivo y promesas que se han ido cumpliendo. Hasta el día de hoy, hace un momento, todavía 2 personas, hace un momento, de ahí para acá han estado entregando ofrendas para la construcción a un servidor, o al hermano Mariano, o al hermano Rey. Nos han estado entregando dinero para la construcción. Le voy a decir algo, Dios ha estado supliendo. Miren, nada más para que vea cómo se desató ese asunto. Les dije, hermanos, yo quiero que oremos por la construcción, pero también quiero que hoy sembremos en la construcción. No sé cuántos sabemos, 50, 60, 70, no lo sé, pero necesitamos juntar 30 sacos de cemento para que se termine la plataforma. Y resulta que una persona levanta su mano y dice esa persona, yo doy los 30 sacos de cemento. Los 30 sacos de cemento. Cuando esa persona da testimonio, ya todo el ambiente estaba propicio para que Dios haga un milagro. Y ve cómo los hermanos vienen. Yo estoy aquí parado en el púlpito y vienen y empiezan a traer lo poco, lo mucho que tenían, pero que lo ofrecían con su corazón. Yo fui testigo, hermanos, y los que estábamos presentes, de que se desató algo bonito, algo hermoso. Y hermano, quiero decirle algo más. Ese mismo día me dieron el dinero para el cemento y me dieron más de la cuenta. Y me dice la hermana, por lo que haga falta. Me dio una buena cantidad, 10,000 pesos me dio. 10,000 pesos es mucho más de 30 sacos de cemento. Pero resulta que las bendiciones siguen llegando. Porque al otro día hacía falta y nos ofrecen cemento una persona que está construyendo, pero ya no le daba tiempo, tenía que hacer movimientos y nos ofrece cemento a 100 pesos. Fuimos a comprar 10 sacos. Fíjate. Luego regresando le digo a Leonel, bueno Leonel, aquí está la tarea, vas a hacer esto y esto y esto, Leo. Ya nos pusimos de acuerdo y me fui a la casa. Llegando a la casa me marcan por uno de los hermanos profetas, me habla, pastor, fulano de tal dice que le urge que le hables. Le marco al hermano, me dice, pastor, ¿qué crees? Ya se puede hacer. Si vienes ahorita nos van a vender los 30 sacos que una diputada está vendiendo a un precio súper barato, 95 pesos. Esos famosos 30 sacos que le estoy diciendo que este hermano me hablaba, desde que empezamos a escarbar ese muro, de ahí se había dicho que había la posibilidad. Mire usted, se terminó el muro, se hizo todo eso, se hizo todo esto, y en el último momento me dice este hermano, nosotros ya dábamos por sentado que ya no iba a ser posible, pero últimamente, ¿verdad? En estos días me habla el hermano y pastor, ya me dijeron que si viene ahorita nos dan los 30 sacos. ¿Qué significa eso? Significa ahorro, significa más trabajo, más avance. Así que le hablé a un hermano, le digo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, yo voy con mi camioneta, necesito que vayas con tu camioneta a tal lugar, ahí nos van a entregar el material, lo pagamos y nos lo entregan.
Así que yo llegué al lugar, cargaron la camionetita con 15 sacos. El hermano que está trabajando acá llevó su camioneta, trajo 5, faltaban 10 sacos. Cuando yo digo llegar acá para descargar mi camioneta y regresar a buscar los otros 10, me habla el otro hermano que ya había yo contactado con él por teléfono y me dice: pastor, ya estoy en el lugar. ¿Con quién hablo? Y le habla con el hermano fulano. Lo encuentra y trajeron los otros 10 sacos. Así que de 30 vinieron 40 sacos de cemento. ¿Cómo sucedió, hermanos? Dios lo hizo. Yo no sé si tú me estás comprendiendo lo que estoy diciendo, pero Dios está edificando su iglesia. Él está proveyendo todo lo que necesitamos. Él nos está abriendo el camino. Él nos está dirigiendo. Dios está en el asunto. Él tiene sus manos metidas aquí, porque esta obra es de Dios, no es del hombre. Esta obra le pertenece a Jesucristo. Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que su iglesia sea levantada. De eso estamos hablando, de este lugar que Dios está edificando en este barrio Santa Lucía. Dios está edificando su iglesia. Le dije que le voy a referir otro pasaje, Efesios 2, 19 al 22. Dice rápidamente, tengo que ir bien rápido. Efesios 2, 19 al 22 dice, encuéntrenlo y diga amén, por favor. Efesios 2, 19 al 22. ¿Lo encuentra? Diga amén. Amén. Dice así, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está edificando su iglesia. Así que le puedo decir con todo mi corazón, esto que vemos, la verdad es obra de Dios. Si usted me preguntara cuánto hemos invertido en economía desde el techo, ustedes saben que el techo era diferente, era más bajito, las columnas son nuevas, por consiguiente las zapatas son nuevas, todo desde abajo es nuevo, el techo, los muros, todo. Hemos gastado una cantidad fuerte de dinero. Así, en realidad así había sido proyectado, pero Dios ha sido fiel al ir proveyendo, al ir sustentando, porque Él es el autor, Él es el que está edificando. Quiero decir algo muy importante en este punto. Dios está edificando una iglesia, pero su naturaleza, la naturaleza de esta iglesia es espiritual. Le dije hace un momento, este edificio físico es un reflejo de lo que sucede en el mundo espiritual. Dios está edificando una iglesia espiritual. Dios está edificando una iglesia espiritual en donde la principal piedra de esta iglesia espiritual es Jesucristo. ¿Quién es la principal piedra de la iglesia? Dígalo fuerte, ¿quién es la principal piedra de la iglesia? Díselo a 3 personas, dile, oye, Jesús es la principal piedra de esta iglesia. A 3 personas. Acabamos de leer Efesios 2, el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y mire que dice a continuación, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra de este edificio. Y ahorita le voy a decir algo que va a ser algo tremendo. Como lo fue para mí, espero que lo sea para usted. Jesucristo es la principal piedra. También lo dice Primera de Pedro 2, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 2, 6 y 7 dice, por lo cual también contiene la escritura,
he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra principal de este edificio espiritual se llama Jesucristo. Él es la piedra de su edificio espiritual llamado iglesia. Jesús es la piedra principal. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús, dígalo con fe. Jesús es la piedra principal. Fíjate nada más. El fundamento, la base de esta iglesia no es el hombre, no es el pastor Alberto, no son los G12. La principal piedra de este edificio llamado iglesia se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pero quiero hacerle una reflexión. ¿Por qué tenía que ser el Señor Jesús la principal piedra? ¿Por qué razón tendría que ser el Señor Jesús la principal piedra o la piedra principal de este edificio? Le voy a dar dos razones. Primera, porque es su iglesia, no es nuestra iglesia. Nosotros venimos acá, ¿verdad? Es nuestra iglesia Monte Sión, pero lo hacemos porque pertenecemos a ella. Pero el propietario de esta iglesia es Jesús. Porque el que pagó con su sangre la cruz del Calvario, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Como que a algunos le da le voy a decir algo, cuidado cuando usted no pueda decir el nombre de Jesús, porque ojalá no se vaya a ofender con lo que le voy a decir, pero si se ofende quiere decir que debemos hacer algo. Ya le voy a decir por qué. Cuando estamos en liberación y le decimos a la persona que diga quién es su Señor, ¿qué debe de decir? Y si no puede decir Jesús, ¿quién es la principal piedra de esta iglesia? ¿De quién es esta iglesia? Fíjese si el que está a su lado lo está diciendo así. Entonces dile a la persona que está a tu lado: no debes tener problemas para declarar que Jesús es la piedra principal. Dígaselo. Entonces la primera razón de dos por la que Jesús es la principal piedra, la primera razón es porque Él es el dueño. Él es el que dijo que iba a edificar su iglesia. La segunda razón de por qué Jesús tenía que ser la principal piedra, está tremenda. Escúchelo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo va a querer destruirla. El diablo va a querer destruir la iglesia de Cristo. ¿Por qué la va a querer destruir? Porque es de Cristo. ¿Por qué va a querer destruir el diablo la iglesia? Porque es de Cristo. Una pregunta: ¿al diablo le cae bien o le cae mal Cristo? Lo adora, ¿verdad? Lo ama. Lo va a matar si podría. El diablo no ama nada para Dios, a Dios, ni lo que tiene que ver con Dios. El diablo aborrece las cosas de Dios. Por eso usted y yo no le caemos bien al diablo. Cuando usted se convierte, cuando usted quiere venir y buscar más de Dios, ¿quién cree que se opone y por qué? ¿Te quedas de lado? Entonces, ¿por qué el diablo? ¿Por qué Jesús tenía que ser la principal piedra de su iglesia? Razón número uno, porque Él es su dueño. Número dos, porque el diablo va a querer destruirla. Jesús lo dijo. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tremendas palabras de Jesús. Jesús tiene enfrente a Pedro y le dice: tú eres
Tú eres, déjeme ver el diccionario, tú eres Petros. Petros es Pedro. Petros, voy a agarrar un ejemplo acá. Petros es una piedra pequeña o una parte de un todo. Petros. Si Jesús hubiera edificado su iglesia sobre Petros o sobre Pedro, ¿sabe qué iba a hacer el diablo? ¿Entendió el ejemplo? Le voy a repetir el ejemplo. Si Pedro hubiera sido la base, el fundamento de la iglesia de Cristo, el diablo iba a ser no se ve, ¿verdad? No se ve más visible. Entonces Jesús dice, tú eres Petros, tú eres Pedro. Pero luego dice Jesús, ahora refiriéndose a él, Jesús dice, sobre esta roca, Petra. Petros, Pedro. Petra, piedra. Resulta que Petra es una peña. Es lo que nosotros hoy llamamos aquí en Campeche laja. ¿Por qué creen que ahí por ahí de gasolina de Santa Lucía enfrente le dicen la peña? Porque puros yacimientos de piedra gigantes, de laja hay. Entonces Jesús por eso le dice a Pedro, tú eres Petros, una piedrecita pequeña, pero yo soy Petra. Y sobre esta Petra o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Repito. Pero el diablo no iba a poder nunca contra Jesucristo. Por eso Jesús dijo, y las puertas del Hades, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque el fundamento de este edificio espiritual es ¿quién? ¿Quién es? Jesús es la principal piedra de este edificio espiritual llamado iglesia. Esto que usted ve es un local llamado templo, pero usted y yo somos la iglesia de Cristo. Repita conmigo, ponga su dedito hacia ahí. Este es un templo, pero yo soy la iglesia. Pero dígalo con propiedad, con convicción. A ver, quiero verle. Ahí y luego ahí. A ver, dígalo ahí. ¿Este es qué? Pero yo soy ¿qué? Díselo a tu vecino para que lo reciba en el nombre de Jesús. Este es un templo muy bonito que está aquí. Le voy a decir algo. Tal vez usted diga, ¿por qué no hemos aprovechado el dinero que hay ahorita? Hay un poquito guardado para hacer el frente. Le voy a decir por qué. Hay uno en la maqueta, pero luego platicando con varios de los hermanos que saben de esto aquí en la iglesia, decidimos esperar para tomar una mejor decisión. Entonces en este momento hay un hermano que es arquitecto, que está en México, fue a vacacionar a ver a su familia y él va a traer unas muestras, fotografías y muestras de material para hacer ese diseño. Pero le voy a decir una cosa, va a quedar bonito este templo. Pero le voy a decir una cosa, lo que más le gusta al Señor Jesucristo es su iglesia. A Dios le complace que le edifiquemos este templo, porque nos podemos congregar para celebrar su nombre, para alabarle, como hace un rato lo decíamos. Pero a Dios le complace más estar entre su iglesia. ¿Cuántos queremos que la presencia de Dios esté de continuo en medio de nosotros? Le voy a hacer una pregunta, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Dile al que está, señálame al que está al lado, dile, él tiene la culpa, dígamelo. Él tiene la culpa. Oh, no, corrección. Él es el responsable.
Así que prepárese, porque esta semana del 25 al 31, 7 días van a ser días maravillosos. Joel, ¿no está Joel? Está dando clases. Me dieron un nombre que se le va a poner a esta semana. No me acuerdo, si uno de los profetas que me dio la palabra está por acá y se acuerda del nombre de esta semana, que me lo diga. Pero le voy a decir algo, esta semana va a ser una semana en donde vamos a estar sembrando. No, ay, van a pedir más dinero. No piensen eso. Quiero decirle que vamos a estar sembrando semilla espiritual, es decir, ese deseo de tu corazón, ese corazón rendido a los pies de Cristo, para que esos 7 días esto se vuelva una locura tremenda. Le voy a decir algo, en estos días en todos lados están celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Aquí vamos a estar celebrando no nada más el nacimiento del Señor Jesús, sino su victoria día tras día, ¿verdad? Porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores, porque Él habita en medio de nosotros, porque nosotros lo honramos, lo veneramos, lo adoramos, nos rendimos a sus pies. Él es todo para nosotros. Así que estos 7 días, prepárese, porque se va a derramar la gloria de Dios en este lugar. ¿Sabe usted por qué? Le voy a decir por qué. Porque a Dios le interesa tener una iglesia bien cimentada, y Él sabe que solamente con su presencia su iglesia cobrará fuerza, su iglesia será imparable, su iglesia se levantará en el nombre poderoso de Jesús. Así que no se lo pierda. Y le quiero decir algo más. Posiblemente tú tengas una bandera, posiblemente tengas una manta, tráelo los 7 días. A lo mejor tengas un pandero, traiga su pandero en esos días, porque serán días de gloria, días de fiesta delante del propietario de esta iglesia, delante por el cual esta iglesia existe y persevera y se levanta en victoria, delante de aquel que es y será y que viene en breve, delante del Señor Jesús. ¿Por qué tenía que ser Jesús la principal piedra? Porque Él es el dueño de esta iglesia, y porque el diablo vendría a atacarla con toda su furia, con todos los demonios. Pero ¿sabe una cosa? Aquí el que pelea por nosotros, el que pelea por usted que es parte de la iglesia, se llama Jesucristo. Él se levanta, dice el profeta, como poderoso gigante. Él voceará. Él, cuando dice voceará, quiere decir que va a gritar: ¿qué te pasa, diablo? ¿Cómo te atreves a meterte contra mis hijos, por los cuales yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué te crees? Y vámonos. En el libro de Romanos, en el último capítulo, el apóstol Pablo dice que Dios pondrá al enemigo debajo de tus pies. Así que pon tu pie sobre el enemigo, porque Dios pelea por ti, porque Dios te acompaña. Él está contigo hoy y siempre, por una razón: tú eres su iglesia. Una pregunta: ¿nosotros somos qué? Dígalo fuerte, ¿somos qué? Ahora lo voy a preguntar individualmente. Lupita, ¿somos qué? ¿Tú eres qué? ¿Tú eres qué, Juan? ¿Ah? ¿Tú eres qué, Jorge? Hermana Alejandra, ¿usted es qué? Rashid, ¿tú eres qué? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16, 18? Al final, yo soy la iglesia, ¿verdad? Yo soy la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es la promesa de Jesús? Mateo 16, 18. Jesús dijo que las puertas del infierno no podrán contra su iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está Cristo. ¿Cuántos lo creen? Jesús dijo: en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy en medio de ellos. Ay, nada más me quedé en el punto 1 y ya se me gastó el tiempo. Le voy a decir, los dos están más fáciles, más cortitos. Este era, digamos,
Lo central, entender que esta iglesia es de Cristo, que su fundamento está en Él. Lo otro que usted y yo debemos entender, en segundo, son tres enseñanzas. El número 2, Dios está usando piedras vivas para construir su iglesia. Dios está usando piedras vivas. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres una piedra viva de este edificio llamado iglesia. Tú eres una piedra viva. ¿Puedes decir conmigo? Soy una piedra viva de la iglesia de Cristo. ¿A usted solito? Se oye bonito, lo voy a grabar. Dile a la persona que está a tu lado: eres una piedra viva del edificio de la iglesia de Cristo. Pero dísele a tu vecino: eres una piedra viva del edificio de Cristo. Amén. Amén. Somos piedras vivas con las cuales Dios está edificando su iglesia. Somos piedras vivas. ¿Cuál es el propósito de Dios al edificar su iglesia? Primera de Pedro 2:5 lo dice, y Efesios 2:22, que ya lo leímos, también lo dice. Mire usted con detenimiento cuáles son las razones de Dios para edificar su iglesia, edificarse una iglesia. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mire que dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjese que dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted alabe, alabe en el nombre de Jesús. Cuando usted ofrende, ofrende en el nombre de Jesús. Cuando usted diezme, diezme en el nombre de Jesús. Cuando usted pacte, pacte en el nombre de Jesús. Cuando usted ore, ore en el nombre de Jesús. Cuando usted levante sus manos, levante sus manos en el nombre de Jesús. Cuando usted se postre, póstrese en el nombre de Jesús. Porque aquí dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales. La ofrenda, el diezmo, los pactos, adorar, postrarnos, levantar las manos. Todo eso representa sacrificios espirituales. Cuando cantamos en este lugar, si somos piedras vivas, ojo con lo que le voy a decir. Si alabamos en este lugar y somos piedras vivas, la alabanza debe ser una alabanza viva. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cómo debe ser nuestra alabanza? ¿Una alabanza qué? ¿Una alabanza qué? Yo veo que tu vecino no lo está diciendo. Díselo, dale testimonio. Tú dile: tu alabanza debe de ser una alabanza viva, porque tú eres una piedra viva. ¿Ah? ¿Ya se lo dijo al vecino? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por acá? Bien. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué otra razón el Señor quiso edificar su iglesia? Número 1, ya dijimos, para ofrecer sacrificios espirituales. Efesios 2:22 dice, la otra razón, en quien vosotros también sois justamente edificados. Mire que dice: para morada de Dios en el Espíritu. La otra razón por la que Dios quiere edificar su iglesia con piedras vivas es porque Él quiere hacer morada en medio de nosotros. ¿Dónde quiere morar Dios? Dígalo con convicción. ¿Dónde quiere morar Dios?
Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere morar en medio de ti y de mí. ¿Dónde quiere morar Dios? No, dígalo fuerte. ¿Quiere una uva? Se la doy. ¿Dónde quiere morar Dios? Dos razones por las cuales Dios quiere edificar su iglesia. Número uno, para que en ella se le ofrezcan sacrificios espirituales. Y número dos, para que Él more en ella. ¿De quién depende que el Espíritu Santo nos visite o more en medio de nosotros? Depende de ti y de mí, de nosotros. Este pasaje, el de Primera de Pedro, imagínese usted el contexto. Una iglesia atribulada, una iglesia perseguida. Pero Pedro les dice: hermanos queridos, en medio de la persecución, Dios quiere habitar entre ustedes. Porque Pedro sabe que si la iglesia hace conciencia de la presencia de Dios, si la iglesia hace conciencia de que Dios hace morada en medio de ellos, venga lo que venga, venga la prueba que venga, ellos iban a estar firmes y en victoria en el nombre de Jesús. ¿Se fijó qué tremenda historia, qué tremenda enseñanza de este pasaje? Así que, en conclusión, le quiero decir esto, hermanos. En este lugar, nuestro Dios está edificando su iglesia. En este lugar en el que usted y yo estamos ubicados en este momento, Dios está edificando su iglesia. Se llama en este caso local Monte Sión. Aunque tiene un edificio físico, en realidad esta iglesia es de naturaleza espiritual. Así que los que estamos aquí somos piedras vivas. Aquí en este lugar tú eres bienvenido. En este lugar tú eres alguien importante. Dile a 3 personas: bienvenido a tu casa. A 3 personas, dígaselo: bienvenido a tu casa. Pero también quiero hacer una observación. Dios quiere que seas parte de esta iglesia. Díselo a tu vecino: Dios quiere que seas parte de esta iglesia. ¿Va? Dios quiere que seas parte de esta iglesia. Quiero aclarar, una cosa es lo que Dios desea, lo que Dios quiere, y otra cosa es lo que está sucediendo. Es decir, quiero ser todavía más claro: no somos parte de la iglesia por el solo hecho o el simple hecho de asistir a las reuniones. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Lo eres, más bien eres parte de la iglesia por abrir tu corazón e invitar a Jesús a que se siente en el trono de tu vida. En ese sentido, si tú aún no has invitado a que entre Jesús en tu corazón y se siente en el trono de tu vida, hoy tú lo puedes hacer. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Y todo aquel que lo desee, repita esta oración conmigo: Señor Jesús, quiero ser parte de este edificio llamado iglesia. En el nombre de Jesús, te invito a que entres a mi corazón y hagas morada en él. Quiero ser una piedra viva que es parte de este gran edificio espiritual llamado iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oh, no.